Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. La gloria sea para el Señor. Amén. Pues bueno, a Dios gracias por poder estar nuevamente por este lugar para predicar la gloriosa palabra del Señor. Creo que todos los que estamos aquí, con la misma intensidad y con la misma fuerza, necesitamos la palabra del Señor. Amén. Amén. Así que, sin más preámbulos, hermanos, vamos a lanzarnos en fe, en el nombre de Jesucristo, y vamos a leer la gloriosa palabra del Señor, y vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 11, y antes de leer el capítulo o el pasaje, hermanos, me gustaría decir que nos vamos a centrar en el versículo más corto del Nuevo Testamento. Y digo versículo más corto del Nuevo Testamento porque no es el versículo más corto de toda la Biblia, como muchos dicen. Se ha llegado a decir que el versículo más corto de la Biblia es Jesús lloró. Pero es no matarás. Ese es el versículo más corto. Pero el versículo más corto del Nuevo Testamento es Jesús lloró. Y en ese versículo nos vamos a centrar en esta tarde. Pero para ello vamos a ver dónde se encuentra este versículo, en qué pasaje se encuentra. Y se encuentra en una escena, hermanos, que todos conocemos, pero que vamos a hacer lectura de ello, hermanos. Dice, vino pues Jesús, desde el versículo 17, 11, 17, vino pues Jesús que se halló que hacía 4 días que Lázaro estaba muerto en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a ver a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La pregunta, ¿crees esto, Marta? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con María la consolaban. Cuando vieron a María que se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Dijo entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera. Amén a su palabra. Era necesario leer las Escrituras, hermanos. Es muy importante para entender esta historia, por qué Jesús lloró. Pero claro, me gustaría predicarles como suelo predicar yo normalmente, hermanos, y es con la mano en el corazón. Y de la misma manera que a mí este texto me impresionaba, quiero también en esta tarde que a ustedes le impresione. Y es, hermanos, que estamos muy comúnmente relacionados con nuestra Reina Valera. Una Biblia, hermanos, con la que hemos crecido, nuestros mayores nos han predicado, ¿verdad, tío Machaco? Y una Biblia que siempre ha estado con nosotros y la cual, hermanos, no tenemos nada en contra de esta versión. Amén. Y nos hemos relacionado mucho, pero ¿qué pasa? Que la traducción, hermanos, a veces no es tan literal ni están tan cerquita a los originales como pueden estar otras versiones como esta que tengo aquí a mi lado, que es BTX, la Biblia textual. Por eso he traído 2 Biblias. Es la palabra de Dios, hermanos. Pero hay versiones que vienen un poquito mejor explicados, un poquito más cerca de la palabra original. Y claro, hermanos, siempre hemos predicado de este pasaje desde la Reina Valera. Gloria a Dios por ello. Pero ¿qué ha pasado? Que nos hemos perdido un poquito por el camino. De hecho, hermanos, cada vez que nos han predicado de esta historia, nos han presentado a un Jesús entristecido. Nos han presentado un Jesús profundamente conmovido. Un Jesús pasivo que le puede la tristeza.
días. Venid conmigo a esta escena, por favor. 4 días Lázaro muerto. 4 días. Estaban yendo camino al sepulcro. Lo tenían prácticamente al lado de la casa, en la misma aldea. Y van, imaginaros cómo van al sepulcro, hermanos, llorando. Porque tengo que decir, hermanos, que los judíos eran muy pasionales también como los gitanos. Lloraban, hermanos. Y de hecho, hermanos, lloraban y contrataban a lloronas para que lloraran en los cementerios. Fijaros si les gustaban las lágrimas. Contrataban a partideras que era gente que las pagaban para llorar cuando alguien había partido. Hermanos, estábamos muy relacionados con esto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que cuando nos hemos encontrado con esta historia, hemos culturalizado esta historia. Le hemos llevado a nuestra cultura. Y eso es un error hermenéutico, hermanos. Culturizar el texto, llevarlo a nuestra propia cultura. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, nosotros los gitanos lo entendemos muy bien. Lo entendemos muy bien. El llorar con los demás, el ver una fatiguilla y que se te salten las lágrimas por el mismo sentimiento que brota de ti. Lo entendemos muy bien y hemos culturizado esta historia diciendo que Jesús se encuentra triste ante esta situación. Y nos han presentado un Jesús pasivo, entristecido, que el ambiente le ha podido y las lágrimas han brotado de sus ojos. Pero hermanos, nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Por varias razones, hermanos. Y voy a predicar con la mano en el corazón. Mira, hermanos, Dios es Dios. Amén. Todo lo entendemos. Dios es Dios. Claro. Y como Dios es Dios, Dios no es como nosotros. Por lo tanto, no podemos dramatizar el texto, ni culturalizar el texto, ni hacer que el texto diga lo que nosotros queremos que el texto diga. Tenemos que decir lo que la Biblia dice. Amén. Entonces, hermanos, nos hemos imaginado a un Jesús como nosotros. Y no, hermanos. Porque Jesús, hermanos, no reaccionaba como nosotros reaccionamos. De hecho, voy a decirte una gran verdad. Y es que Jesús no reacciona. Jesús acciona. Él acciona voluntariamente. Él no reacciona por algo externo. Porque ahí entraríamos, hermanos, en algo que se llama la impasibilidad. Y de la cual no voy a hablar. Pero sí me gustaría dar un regazo, hermanos. Es que Dios es impasible. ¿Qué significa eso? Que Dios no se mueve, no mueve sus sentimientos, ni se mueve por nada externo que pueda hacer el hombre. No es como nosotros, que nosotros nos movemos el sentimiento conforme lo que estamos viendo, conforme lo que estamos padeciendo, conforme lo que estamos escuchando, reaccionamos, pero Dios no. Porque Dios no es como nosotros. Por lo tanto, Él no reacciona, Él acciona voluntariamente y soberanamente. Por lo tanto, hermanos, Dios no reacciona como nosotros podemos reaccionar. Y esto también lo vemos en la historia y en la vida de Jesucristo. Aunque Jesús es todo hombre, y viendo a Jesús llorando, nos está hablando de su humanidad, que ojos es cierto. Igual que cuando Jesús duerme, nos está hablando de su humanidad. Cuando Jesús se cansa, nos está hablando de su humanidad. Ahora vemos a un Jesús que llora. Nos está hablando de su humanidad. Pero señores, la pregunta no es si Jesús llora. Claro que Jesús llora. La pregunta es ¿por qué llora? ¿De qué son estas lágrimas? Estas lágrimas no las han presentado como tristeza, porque el texto dice que estaba conmovido. Entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Quién no entiende de aquí, hermanos, esto? Pero si vamos al original, la palabra dice embriomamai en el griego. ¿Qué significa? Furor e ira. Ahora, la BTX lo recoge bajo este verbo y mirad cómo se escucha la historia, hermanos. Vamos a leerla. Primero, rótulo, perícopa, lágrimas de furia. Dice, dicho esto, fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Cuando ella lo oyó, se levantó deprisa y fue a él.
pues Jesús todavía no ha llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo encontró. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella consolaban cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, porque pensaron que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verlo cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y dice el versículo 33, al verla llorando y a los judíos que habían llegado con ella también llorando, Jesús se enfureció en el espíritu y se turbó en sí mismo. ¿Cómo cambia, hermanos? Versículo 38, Jesús entonces otra vez enfurecido en sí mismo. ¿Cómo cambia, hermanos? ¿Por qué? Es que lo está diciendo mal, Reina Valera. ¡No! Lo que pasa es que está escrito en el castellano antiguo. Y está dicho de una manera más poética, para hacerte más con el lector. Pero si estudiáramos lo que la palabra significa, en el versículo 33, cuando dice que se estremeció, la palabra estremecer viene de turbarse. La palabra turbarse viene de alterarse. Por lo tanto, la Reina Valera te está diciendo que Jesús estaba alterado. Pero la BTX te viene más claro y dice que estaba enfurecido. Por lo tanto, hermanos, ya no vemos a un Jesús entristecido, movido por un sentimiento de tristeza como nosotros lo podemos tener, que lo ha llevado la situación o el ambiente a entristecerse y a llorar. No, hermanos, Jesús voluntariamente, hermanos, decidió enfurecerse con lágrimas de furor sobre la muerte y el pecado. ¿Por qué estaba enfurecido? Porque estaba viendo a su enemiga llamada muerte haciendo un destrozo en la humanidad. Y en este caso en Lázaro. Todos sabemos que la muerte es una intrusa, es una enemiga. No estaba en el diseño de Dios, por eso Adán no tenía muerte, no era eterno. Y dijo: y el día que comas morirás. Por lo tanto, el pecado de Adán hizo que la muerte entrase en el hombre. Por lo tanto, hermanos, la muerte es una intrusa, es una enemiga. Y ahora Dios, hermanos, Jesucristo hombre, Dios hombre, se encuentra frente a un sepulcro, frente a su enemiga llamada muerte. Y ahora hay unas lágrimas, pero no son lágrimas de tristeza. ¿Por qué? Hermanos, por favor, que se ha dicho que Cristo lloraba por Lázaro, pero que no sabemos lo que estamos diciendo muchas veces, hermanos. Jesús llorando por Lázaro. ¿Y por qué no llora por todos? Llora por Lázaro, pero no llora por Juan el Bautista, que le acaban de arrancar la cabeza y ha muerto solo. Parece una incongruencia. ¿O qué pasa? ¿Que Dios tiene favoritos? ¿Llora por la muerte de unos y por la muerte de otros no? ¿Por qué decimos que ha llorado por Lázaro? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque lo han dicho los judíos. Los judíos dicen: es que lo amaba mucho. Y hemos dado credibilidad a la interpretación humana de aquellos judíos. Pero hermanos, el Señor no lloraba por Lázaro. Lloraba por el furor, por una ira santa. Porque Él decidió airarse, Él decidió mostrar su furor frente a la muerte, diciendo: muerte, muerte, yo seré tu muerte. Porque déjame decirte que en la historia de Lázaro, Juan nos la presenta como una señal. Todos los milagros, ¿verdad, pastor? Juan les muestra como señales. ¿Saben por qué? Porque una señal te está indicando algo. Le hemos dicho muchas veces: una señal de izquierda te está diciendo a la izquierda, una señal de esto te está diciendo para. Y Juan, el apóstol Juan, llama a esto señal. ¿Por qué? Porque ¿qué nos estaba señalizando Jesús con este milagro de la resurrección de Lázaro? ¿Sabe lo que nos estaba mostrando? Cómo tenía que ser su muerte y cómo tenía que ser su resurrección. Por lo tanto, era un preludio de cómo tenía que resucitar. Él estaba dando un preludio a la muerte, le estaba diciendo: muerte, te estoy avisando. ¿Cómo? Dice: y clamó a gran voz Jesús y dijo: Lázaro, sal fuera. Y David le lo dijo a gran voz. ¿Saben algo, hermanos? Los que más saben dicen que aquí vemos dos naturalezas de Jesús. Dicen que cuando Jesús llora vemos al cordero llorando, pero que cuando Jesús dice: Lázaro, sal fuera, vemos al león venciendo a la muerte. Y es que tengo que decir que se nos ha predicado mucho de Jesús el cordero,
Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús también es el león de la tribu de Judá que ha vencido. Por eso dice Juan, el mismo Juan, le dice un anciano en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y dice Juan, y me di la vuelta y vi un cordero inmolado. Es que Cristo no solamente es el cordero que muere como una víctima, sino es el león que vence a la muerte resucitando. Déjame presentarte a este león. Déjame presentarte a este Cristo victorioso. Porque Cristo no ha quedado clavado en una cruz. Cristo no simplemente ha quedado ahí, no. Cristo vive y ha resucitado. Y ese es el Cristo que yo y usted tenemos. Un Cristo que ha vencido la muerte y el pecado. Amén. Gloria tenga su nombre. Amén. Ese es el Cristo que tenemos que predicar. Un Cristo que fue cordero y murió inmolado. Pero un Cristo que es león y ha vencido. Amén. Aleluya. Y rugió: Lázaro, sal fuera. ¡Qué rugido! ¡Oh! Le estaba diciendo a la muerte: muerte, te estoy avisando, de momento te aviso. ¿Cómo? Diciéndote que sueltes a Lázaro, pero en unos días. Ya no va a ser un aviso, ya no va a ser un rugido. Directamente te voy a matar. Directamente voy a acabar contigo. Por eso dice la Biblia: sueltos los dolores de la muerte. ¿Saben por qué dice sueltos los dolores de la muerte? Porque la muerte jamás había tenido dolores. Pero Cristo fue el único hombre perfecto que hizo a la muerte tener dolores. Y no cualquier dolores, sino dolores de parto. ¿Saben por qué? Porque la muerte estaba dando a luz a la misma vida, llamado a Cristo. Muerte, yo seré tu muerte. Y tengo que decir que una vez que vemos esto, hermanos, y podemos ver esta historia de esta manera, de una manera de un Jesús que no se mueve por sentimientos, por ambientes, sino que soberanamente Él decide enfurecerse. Podemos entender también cuando Jesús entra al templo y coge un hato de cuerdas. Hermanos, ¿crees que se mueve por un sentimiento de enfado, como nosotros, que nos enfadamos y tiramos la cara por pregar? ¡Que no! Que Jesús voluntariamente cogió ese hato de cuerdas porque estaban atentando contra la santidad del templo. Hermanos, Dios es Dios. Amén. Y Dios no se mueve por ningún sentimiento como nosotros nos podemos mover. Amén. Dios decide enfurecerse santamente. Dios tiene una ira santa en contra de la muerte y en contra del pecado. Porque déjame decirte algo. Jesús solamente con llorar no solamente está diciendo lloro con lágrimas de furor, sino también está diciendo quiero experimentar lo que también mis hijos están experimentando. Quiero decirte que no tenemos un sumo sacerdote del que no pueda compadecerse de nosotros, sino tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Saben por qué? Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Por lo tanto, Él lloró y experimentó lo que nosotros experimentamos cuando lloramos. Pero tengo que decir que su lloro no es como el nuestro. De hecho, en el verbo original de lloro, vemos que María dice estaba llorando y viene Clayos que habla de un lloro de desespero, un lloro de mucho grito, y sin embargo el criasen es el lloro que tuvo Jesús, que es un lloro silencioso, unas lágrimas silenciosas hasta en la manera de llorar. Jesús llora diferente a nosotros. ¿Saben por qué? Porque su lloro no está producido por un sentimiento, sino por una causa. La causa es la muerte y el pecado. Pero tengo que decir que Cristo ha vencido. Amén. Cristo ha vencido en la cruz del Calvario. Amén. Cristo ha resucitado. Amén. Y claro, entramos un poquito en la palabra del Señor. Me llama mucho la atención, hermanos, volvamos a la escena por un momento, en Marta y en María. En Marta y en María, hermanos. Qué importante estas dos hermanas, lo que nos van a enseñar en esta tarde. Y es que las dos tienen la misma queja. Las dos la misma queja, la misma. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las dos dicen lo mismo. Pero qué diferencia de actitud. Marta de pie. Marta es la primera en salir. Y Marta de pie. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María salió corriendo y se tiró a sus pies. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Tengo que decir que las palabras se las lleva el viento muchas veces. Pero la actitud es lo que vale. ¿Cómo estás tomando tu problema? ¿Con qué actitud estás atravesando la enfermedad? ¿Con qué actitud estamos atravesando los problemas cuando llegan? ¿Los tomamos de pie dando la cara, quejándonos? Aunque de nuestras bocas a veces salgan quejas, pero que nuestras rodillas estén dobladas ante los pies de Jesús, diciendo: Señor, tú tienes la última palabra. Gloria a Dios. Amén. Y hermanos, vemos a Marta, que después de decirlo esto el Señor, dice: Marta, dice, tu hermano resucitará. ¿Has visto qué palabra más directa? Ya está. Tu hermano resucitará. ¿A qué es entendible, hermanas? ¿Qué está diciendo? Que lo va a resucitar. Ya está, ¿no? Bueno, llega Marta y dice: yo sé, yo sé, que de eso sabemos todos, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección, en el día postrero. Cómo nos acaba de sacar su teología, Marta. Qué bien ha sacado su teología. Yo sé de teología. Yo sé de lo que me estás hablando. Yo ya sé que voy a ver a mi hermano en el cielo. El Señor la vuelve a parar. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Sabe lo que le está diciendo, Marta? Que no me vale con lo que sabes, que necesito que lo bajes a tu corazón. Hermanos, que no nos vale con nuestra teología aquí, que tiene que bajar al corazón y creerlo. Yo sé, ¿qué sabe? Lo importante es que si lo crees. Y le dice el Señor, después de decirle esto, dice: ¿crees esto, Marta? La pregunta: ¿crees esto? Mira lo que responde ella: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¡Ay, qué directo! ¡Qué buena teología tiene Marta! ¡Qué bien ha entendido que eres el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado al mundo! ¡Qué bien! Venga, vamos a ponerlo a prueba, lo que estás diciendo, Marta. Llega Jesús, se acerca ante el sepulcro y dice: ¡retirad la piedra! ¿Sabéis quién salta? Marta, la que acaba de decir sí, creo. Dice: Señor, que llegue ya, que huele, que es de 4 días. ¿Cómo? La vuelve a mirar el Señor y le dice: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¡Ay, Dios mío! ¿No lo veis? Acabas de decir que crees, pero aquí vuelves a saltar. A ver si va a ser que solo te lo has creído aquí, pero no te lo has creído aquí. Porque tengo que decir que lo que se cree aquí y no baja aquí se queda simplemente en un saber de teología. Pero la fe que se mueve en la teología, cuando la fe baja al corazón, se vuelve una fe operativa en el nombre de Jesús. Amén. Y me llama mucho la atención, Antonio, porque dice: no te he dicho. ¿Sabes lo que está diciendo con no te he dicho? No te acabo de decir que si crees verás la gloria de Dios. Ahora yo, supuestamente, tío José, he hecho así. A ver, pues no, Señor, te has confundido. Porque tú no le has dicho nada de la gloria de Dios. ¿Por qué le dices ahora que si crees verás? No te he dicho. No se lo has dicho. Aparentemente. Aparentemente, si vamos al texto, Jesús no le ha mencionado la gloria de Dios. Pero Jesús dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, si vamos al pasaje, Jesús no le habla de la gloria de Dios, pero dice: yo soy la resurrección y la vida. Si crees verás. Si crees verás la gloria de Dios, que ya te lo he dicho. Pero ¿dónde lo has dicho? Dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Sabéis lo que está diciendo? Yo soy la gloria de Dios. Amén. Por eso dice el autor de los Hebreos en el capítulo 1, versículo 3, que el Cristo es el resplandor de su gloria. Por eso Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, él dice que eres la misma gloria del Padre, el unigénito de Dios.
Por tanto, hermanos, ¿qué nos estás queriendo decir, Señor? Que yo soy la gloria de Dios. Gloria a Dios. Marta, ¿qué te crees que la gloria de Dios es el milagro? Pero la gloria no es algo, la gloria es alguien. Y ese alguien se llama Jesucristo. Oh. ¿Y ahora qué ha pasado? Que ha habido este milagro o esta señal, como la llama Juan. ¿Y sabéis lo que ha pasado? ¿Sabéis lo que ha pasado? Que ha habido dos reacciones. Dos. ¿Ahí? ¿El mismo milagro? Sí, el mismo milagro. Ha provocado dos reacciones. Una, dice, y muchos creyeron en él. ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Amén. Dice, y otros se fueron corriendo a decírselo a los fariseos para que lo mataran. El mismo milagro, señores y señoras, ha provocado dos reacciones. Unos han creído en él y otros quieren matarlo. ¡Dos reacciones! Hermanos, ¿saben por qué? Porque unos pudieron ver la gloria de Dios porque habían creído, pero otros solamente vieron el milagro. Y tengo que decirte que si vienes en busca de tu milagro, eso es lo que se va a llevar. Un simple milagro. Que no te va a cambiar, no te va a transformar y no te va a salvar. Aleluya. Pero si vienes a buscar la gloria de Dios. ¿Y quién es la gloria de Dios? Jesucristo es el resplandor de su gloria. ¡Aleluya! Por lo tanto, hay veces que venimos en los cultos y decimos, ay, que bien lo decimos, gitano, muchacho, que bien lo decimos, quiero la gloria de Dios. Y lo cantamos, que descienda la nube de gloria y que venga. Si viene la nube de gloria, nos mata a todos aquí ahora mismo. Porque ver la gloria de Dios es ver a Jesucristo en toda su gloria. Amén. Y ver a Jesucristo en toda su gloria tiene que ser en el cielo. Amén. Por tanto, cuando estamos pidiendo ver la gloria de Dios, estamos viendo a Jesucristo en toda su gloria. Amén. Aleluya. Yo soy la resurrección y la vida. Amén. Yo soy la gloria de Dios. Amén. Hermanos, pero nos hemos creído que la gloria de Dios simplemente es una nube. Es una atmósfera. Hemos debilitado tanto las palabras gloria, la gloria de Dios, la gloria, la gloria. ¡Ay, qué culto de gloria hemos tenido! ¡Ay, cómo se ha manifestado la gloria de Dios! ¿Qué ha pasado? Ja, que la hermana fulana ha saltado. No, que la pastora ha cantado hoy. Tenía el gargonchín muy bien. Y ha cogido el gargonchín y mira a ver. ¡Que no es la gloria de Dios! Que es que el pastor ha predicado hoy de muerte, qué maravilla, 4 voces, 4 cosas. Que no es la gloria de Dios, que no devalúes la gloria de Dios, que la gloria de Dios no es algo, la gloria de Dios es alguien, su nombre, Jesucristo. Por tanto, hermanos, la gloria de Dios no es algo que se pueda sentir en carnes de gallina, en vellos de punta. Eso yo lo he sentido con respeto de los hábitos. Hasta escuchando una cinta de Camarón. Se me ponen los vellos de punta, palabra de honor. Porque soy gitano. Por lo tanto, no es la gloria de Dios. La gloria de Dios es Jesucristo, hermano. Y yo te pregunto en esta tarde, porque no quiero ser canso. Te pregunto en esta tarde, porque estas dos reacciones que vimos en estas personas, también las podemos ver en la iglesia del barrio España. ¿Qué os parece? Gente que viene a buscar la gloria de Dios, que es Cristo, y gente que viene por su milagro y se marcha de la misma manera. Y tengo que decirte que el milagro de la resurrección de Lázaro para unos fue una ventana y para otros fue una pared. ¿Sabéis lo que hace una ventana, no? Te asomas a la ventana y puedes ver más grande y más expansivo. ¿Y sabéis lo que es una pared? Esto. ¿Qué pasa? Que no ves nada. Te chocas. Pero la ventana puedes ver más amplio. Por eso para muchos fue una ventana que pudieron ver más la gloria de Dios. Ver más de Cristo. Y todos creyeron en Él. Pero para otros fue una pared que se chocaron contra ella y se fueron queriendo matarlo. Oh, Dios mío. Te pregunto, ¿qué vienes a buscar a este lugar? ¿La gloria de Dios o el milagro? Porque tengo que decirte que te puedes llevar el milagro y no ser salva. Ay, Adonai, ¿qué dices? Sí. ¿Quieres Biblia? Di sí. ¿Quieres Biblia? Sí. Vamos a dar Biblia. Dice la palabra del Señor
que había 10 leprosos. ¿Verdad, tío Machaco? 10 leprosos. Y Jesús sanó a los 10 leprosos. ¿Qué os parece? A los 10. Y se marcharon y por el camino vieron que su piel quedaba sanada. ¿Sabéis qué hicieron los 9 judíos de los 10 leprosos? Se marcharon a sus quehaceres y a sus ceremonias de judío. Pero ¿sabéis qué hizo aquel samaritano? Porque uno de ellos era samaritano, ¿eh? ¿Sabéis lo que hizo? Cuando vio su piel limpia, no se quedó simplemente con el milagro, que ya era glorioso el milagro. ¡Qué gloria! Mira, leproso, que no podía abrazar a mi familia y ahora la puedo abrazar. ¡Qué gloria!, ¿no? ¡Qué bendición! Pero no se quedó solamente con el milagro, entendió que el milagro era algo. Se fue a la causa, al autor del milagro. Se dio la vuelta y fue en agradecimiento. ¿Sabéis lo que dijo Jesús? No eres 10, porque solo ha venido uno. Dice, tu fe te ha salvado. ¿Sabes qué significa eso? Que los otros 9 no eran salvos, pero fueron sanados. Por eso te vuelvo a decir que te puedes llevar tu milagro para tu casa, ¿eh? Y tal vez no llevarte la salvación. Porque si vienes pidiendo a Dios sanidad para tu enfermedad, tal vez Dios en su misericordia te sane. Si vienes pidiendo sanidad por un familiar, tal vez Dios en su misericordia lo sane. Si vienes pidiendo una casa, tal vez Dios en su misericordia te conceda una casa para ti, para tu casa y para tus hijos. Pero eso no significa que tengas la salvación ni a Cristo en el corazón. Por lo tanto, no sé qué vienes a buscar, la gloria o el milagro. Quiera Dios que todos los que estemos aquí busquemos la gloria de Dios, que es Cristo. Y para terminar, me gustaría decir, hermanos, que muchos están esperando, como aquel hombre que llevaba 38 años enfermo, postrado en un lecho, mirando a un estanque llamado Betesda. 38 años enfermo, tía Fresa, 38 años, mirando un estanque, dice, y esperando el movimiento de las aguas. Oh, Dios mío, 38 años, hermanas, esperando el movimiento de las aguas que nunca llegaban. ¡Nunca! 38 años en la misma situación, esperando un milagro. Pero señores, cierto día, si aparece Jesús, se acerca Jesús y le pregunta, ¿quieres ser sanado? ¿Sabéis lo que hace este hombre? No tengo quien me meta en el estanque. Señores, 38 años esperando un milagro y no se estaba dando de cuenta que estaba hablando con él, el autor de la vida. El autor y la resurrección y la vida. No se estás dando de cuenta. ¿Sabes por qué? Porque llevas 38 años mirando para el mismo estanque, esperando un movimiento que nunca llega. Déjame decirte algo con mucho amor y con mucho cariño. ¿Cuántos años llevas esperando el movimiento de las aguas? ¿Cuántos años estás esperando tu milagro y el milagro nunca llega? ¿Cuántos años para cambiar? ¿Cuántos años para mejorar? Tengo que decirte que todos los días que estamos en este culto, Cristo se te está presentando, Cristo se te está predicando y Cristo te está preguntando que si quieres ser sanado de una vez por todas. ¿Sabes cuál es tu respuesta? No tengo quien me meta en el estanque. Excusas baratas delante de Dios. Hermanos, 38 años sin cambiar. Te pregunto, ¿cuántos años llevas sin cambiar? ¿Cuántos años con el mismo pecado? ¿Cuántos años con las mismas rarezas, con el mismo genio, con el mismo temperamento? ¿Cuántos años poniendo excusas a Dios para no cambiar, para no mejorar? Deja de mirar al estanque que te estás estancando. Y mira a Cristo en esta tarde, que es el autor de la vida. Amén. No vengas a buscar tu milagro. Ven a buscar al autor de los milagros. Gloria a Dios. Amén. Porque cuando busques el autor, el milagro te buscará a ti. Amén. Termino diciendo que esta señal era gloriosa ya en sí. Un muerto, 4 días en un sepulcro, resucitado por el mandato y la voz de Jesucristo. Era glorioso, pero Juan dice que es una señal.
una señal, y una señal indica algo, y nos está indicando algo más glorioso. Y hay algo más glorioso que la resurrección de Lázaro, y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Él ha resucitado, hermanos, para que nosotros también resucitemos. Él ha muerto para que nosotros tengamos vida, y dice la Biblia, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿De qué estás hablando, Señor? ¿De la muerte física? No, de la muerte física no, de la muerte espiritual. Porque la muerte espiritual es la separación de Dios en el infierno, y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto espiritualmente, vivirá. Dice, y el que vive y cree en mí, aunque muera físicamente, no morirá eternamente. Hoy tengo que decirte que se te vuelve a lanzar el Evangelio. No sé cuántas personas hay aquí que verdaderamente no se han encontrado con la gloria de Dios todavía. No se han encontrado con Jesucristo. Venimos al culto todos los días, escuchamos todos los días lo mismo y nos vamos para nuestras casas con nuestros mismos pecados todos los días. ¿Qué está pasando? Tal vez nos estamos encontrando con una pared, tal vez nos estamos encontrando con un estorbo, pero hermano, ¿te has encontrado con Jesucristo? Porque el que se encuentra con Jesucristo cambia. El que se encuentra con Jesucristo es salvo. El que se encuentra con Jesucristo avanza y crece y madura. Sí creo, Marta. Pero Señor, y desde ya son 4 días. Qué buena teología, Marta. Pero ha bajado tu corazón. ¿Sabéis dónde vemos, hermanos? ¿A quién le bajó en el corazón? Capítulo 12. Dice que Jesús se sienta a cenar con el Lázaro que había resucitado. Y ahí estaba también Marta y María en la misma casa, después de resucitar a Lázaro. ¿Sabéis lo que hacía Marta? Perdóname, pastorcico, porque... ¿Sabéis lo que hacía Marta? Servía las mesas. Y Marta servía. Y Marta servía. ¿Cómo empezaba la historia con Marta, pastor? Al principio, sirviendo también, ¿verdad? Que estaba sirviendo al principio, acusa a su hermana y dice, esta se ha quedado con la mejor parte, todos conocemos la historia, y ella estaba atendiendo las mesas. Después de la resurrección de su hermano y decirle, si crees verás la gloria de Dios, ¿cómo se encuentra Marta todavía? Sirviendo. ¿Y cómo se encuentra María? A los pies de nuevo, derramando el perfume de nardo puro a los pies y enjuagándolo con sus cabellos. Esta sí que le había bajado el corazón. Esta sí que había creído que Él es la resurrección y la vida, que había dado lo más valioso que tenía. ¿Cuál? El perfume. Me da igual lo que valga, lo derramo a los pies de Cristo, porque he entendido que Cristo es lo más grande, que Cristo es lo mejor y que Cristo es suficiente. Hoy tengo que decirte, ¿cómo te encuentras? ¿En qué actitud? Todos hemos creído aparentemente. Teológicamente todos. Venga, que alguien aquí que ha dicho que no ha creído. ¡Todos! Hasta los de la calle dicen que creen. La pregunta es, ¿cómo es tu actitud? ¿Estás de pie? ¿O estás de rodillas a los pies de Jesús? Gloria a Dios. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza en esta tarde y pídele al autor de la vida en esta tarde, al que es la resurrección y la vida, que en esta tarde venga su palabra trayendo vida a los corazones. Y que si hay alguna persona en este lugar que todavía no tiene a Cristo, por favor, escapa por tu vida. Por favor, ven a Cristo en fe y arrepentimiento genuino. Aleluya. Preséntate delante del Señor, por favor, si Dios te ha hablado. Oh, Señor, tú no eres como nosotros. Tú eres santo, tú eres glorioso, tú eres otro, Señor. Gracias porque tú decidiste dar tu vida por nosotros. Como un cordero fuiste al matadero, pero como un león resucitaste y venciste a la muerte, Señor. Aleluya. Checho, por favor, haz una oración al Señor, pidiendo al Señor que su palabra no caiga en saco roto.